Bueno, pues buenas noches otra vez. Esta es la clase de El poder de la visualización y de la imaginación. Y estamos aquí en la primera slide. Casi se nos olvida grabar, que bueno que estamos grabando. Y la pregunta es, ¿con qué vemos? Dice la mayoría que con los ojos. Dice Irma Yolanda, con el cerebro, con el corazón. Y dice Lea, me imagino que es Lea Garrido, con el alma. Y pues sí, y así como dijo el rabino Anidar, vemos con el alma. Este dato lo sacamos del libro Sharek Kedusha que escribió Rav Chaim Vital. Entonces, pues si quieren ir anotando, porque esto es de tomar notas, de sentarse y empezar a digerirlo, ¿eh? Exactamente vemos con el alma. ¿Y cómo sabemos que vemos con el alma hoy en día? Pues resulta ser que si vieron el documental que les pedí que vieran, o si se meten incluso al internet y buscan clases, necesito que se pongan en silencio, porque estamos grabando todo esto y déjenme ver cómo le pongo mute desde acá, mute all, ahí está. Y porfa, no hay que quitarse el silencio porque si no se queda grabado. Les decía, si ustedes buscan en el internet y buscan clases de visión remota, seguramente lo van a encontrar. Hoy en día hay plataformas serias donde se enseña desde niños hasta adultos a ver con la conciencia, ¿ok? Nuestros jajamim dicen que vemos con el alma a través de los ojos, pero hoy en día sabemos que es posible ver si los ojos se quedaron ciegos. Entonces es posible reentrenarnos para poder ver con el alma. No me acuerdo ahorita cómo se llama el curso que tomé en Sam's True. De hecho lo dejé a la mitad porque pues tengo cursos empezados que no he podido completar por lo de la maestría que estoy tomando. Y en este curso pues habla un ex empleado de la CIA aquí en Estados Unidos que desde los 80s ya estaban entrenando a sus espías para sentarse, tal cual está sentado este señor, y empezar a geolocalizar por medio de nuestra conciencia. Quiero que entendamos que nosotros somos la pieza de tecnología más compleja que hay en el universo. No hay máquina que se nos compare. Entonces, ¿qué desastre? Este es un desastre, que los seres humanos tenemos una autoestima muy chiquita, porque nos dijeron que nosotros vemos con los ojos y nos dijeron tantas otras cosas que no son, ¿no? Y es una pena. Los seres humanos somos más grandes que el universo mismo. Entonces, pues cuando hablo de que hay personas que se entrenan para ver remotamente, estamos hablando de espías americanos que podían ver lo que pasaba en Rusia, más allá de un simple satélite. Imagínense qué tan grande es nuestra alma que podemos ver a través de la distancia, y me atrevería yo a pensar que también a través del tiempo. Esto es increíble, ¿no? Y por supuesto, hay que tener la conciencia. ¿Dónde surge esta conciencia? La conciencia surge donde el ruido mental se desacelera. Entonces es muy importante que para que se activen estos poderes que tengamos, tenemos que aprender a callar esa mente de mono, esos pensamientos que todo el tiempo nos están atacando. Debemos de tener la capacidad de calmar el ruido mental. Por eso es tan importante el mindfulness, porque es la base para todo tipo de meditaciones, que si la cabalística, que si la de mindful movement, que si para yoga, que si para ver visión remota, que es algo bastante complejo. Muchas personas no pueden empezar con algo más complejo si no se atiende lo más básico, a callar el ruido mental, porque de ahí surge la conciencia, ¿no? Y no es lo mismo. Entonces, como les decía, hoy vamos a ver el poder de la vista y el poder de la imaginación, de la visualización. Entonces, pues vamos empezando el primer tema, y el primer tema es que lo que vemos y pensamos nos afecta.
Y bueno, a mí me encanta este libro, lo tengo en casa y es de la doctora Lisa Rankin. Por ahí vuelvo a escuchar algún microfonito porque se van añadiendo, entonces vuelvo a cerrar micrófonos. No sé si alguien me puede ayudar en esto. Si, Elizabeth, ¿te puedo por favor hacer co-host para que a medida que se metan las personas pueda silenciarlas, por favor? Gracias. Para no estar yo interrumpiendo el tema, porque además me distraigo. Bueno, entonces la doctora Lisa Rankin, pues es doctora, creo que es ginecóloga, ya tiene rato que leí el libro, y ella se da cuenta que las personas sanan cuando uno dispara en ellas la respuesta de relajación. Una persona estresada hasta por sus pensamientos, o sea, si el doctor nos dice que Has Shalom tenemos cáncer, eso es suficiente para alterarnos, ¿no? Algún acontecimiento durante el día, si no sabemos regresar a la respuesta de recuperación y relajación, nos vamos con el problema, nos acostamos con el problema, nos levantamos con el problema y pues estamos todo el tiempo en modo supervivencia, en modo alerta. Entonces ella dice que para que se dé la respuesta de sanación, el cuerpo tiene que estar en modo tranquilo, no en modo alerta. Pero lo más importante de este libro que tiene que ver con el tema de hoy es en los primeros capítulos, ella dice que los estudiantes de medicina generalmente en el primer semestre o en el segundo semestre muestran el síndrome del estudiante de medicina. Es decir, leen tanto sobre tantas enfermedades y sobre lo que va mal en el cuerpo humano que terminan enfermos. Y hago una pausa porque pues cualquier comparación con la realidad pues no es casualidad. Los estudiantes que están todo el tiempo viendo cosas y leyendo cosas acerca de las enfermedades terminan enfermándose. Entonces, ¿cómo nos afecta esto, no? ¿Cómo nos afecta lo que leemos en los periódicos? ¿Cómo nos afecta esto en lo que vemos en las noticias? ¿Cómo nos afecta esto cuando con las TV y novelas o en los programas de televisión nos dicen que esta es una persona bella? Y entonces, ¿cómo sentimos los demás que no cumplimos esos estándares de belleza? ¿Cómo nos sentimos las personas que dicen que ciertas conductas inmorales están aprobadas, que no pasa nada, que hay que tener aceptación, que hay que tener diversidad? ¿Sí me entienden hacia dónde va todo esto? Es muy importante que nosotros, así como hacemos dieta para cuidar nuestro cuerpo, hagamos dieta para cuidar nuestros ojos y además la información que llega a nuestros oídos, porque de ahí dependen nuestras vidas. Entonces, pues bueno, vamos a hablar de las neuronas espejo. Las neuronas espejo las tenemos los seres humanos y son las hormonas encargadas de imitar. Entonces, pues hace unos años unos científicos tenían a un mono inmovilizado registrando su actividad mental e hicieron una pausa para ir a comer y dejaron al mono enganchado, inmovilizado y enganchado con esos electrodos. Entonces los científicos se dieron cuenta que mientras ellos comían, en el mono se le disparaban, se le activaban esas zonas del cerebro que se activan cuando uno come. Pero el mono no estaba comiendo y se estaban activando esas zonas del cerebro. ¿Sí me entienden cuál es la relación? Es decir, en un experimento, si alguien está tocando el piano y nosotros vemos que está tocando el piano, inmediatamente en nuestra cabeza se van a empezar a activar zonas del cerebro como si estuviéramos tocando el piano. ¿A qué voy con esto? Ahí voy de vuelta. Y hago pausas para que vaya entrando el conocimiento y lo vayan asimilando. ¿A qué voy con esto? Son las encargadas de la empatía. Es decir, son estas neuronas que cuando la mamá le dice al niño, a ver mi niño, abra su boquita, ahí viene el avioncito,
y la mamá abre la boca, el niño a lo mejor no entiende lo que mamá está diciendo, pero abre la boca igual porque su mamá está abriendo la boca. Entonces, déjame ver. Entonces, sus efectos en los humanos fueron descubiertos hace poco. Son las encargadas de imitar, como ya lo dije, pero aquí está el peligro. Estas neuronas no distinguen entre lo observado y lo experimentado. Por eso la pornografía es tan adictiva. Si gustan anotarlo, porque es algo muy serio. Entonces, si nosotros vamos, esto implica que si nosotros vamos al cine y vemos una película donde este le corta la cabeza a este y luego lo viola y luego lo hace cachitos, nuestro cerebro no lo distingue como, ay, bueno, es una película. No. Nuestro cerebro no sabe distinguir además entre pasado y presente. Entonces, pues imagínense, ¿no? Todo eso se va metiendo a nuestro sistema y lo vamos recreando en el mundo. Digo, el cerebro no distingue entre pasado, en presente ni en futuro, como ya decía. Son las neuronas que nos permiten además experimentar empatía. Mientras que en un mono dispara la imitación, en los seres humanos nos permiten tener empatía por alguien que está en la calle, que está pidiendo, que está sufriendo. Son las mismas neuronas que cuando hay una película triste muchas veces nos ponemos a llorar, ¿no? Entonces, solo los seres humanos tenemos el poder de visualizar algo, de tener una imagen mental a pesar de la evidencia. Es decir, aquí ya no es lo que vemos, sino también lo que imaginamos. Pero bueno, de lo de la imaginación, ese tema lo voy a dar al ratito. Sigamos en lo que estamos, ¿no? En el poder de nuestra vista, lo que vemos. El efecto del maratón de Boston, no sé si se acuerdan, hace como unos, pues, ¿qué será? Unos 6, 7 años que hubo la masacre de Boston. Y iban unos corredores en el maratón y de pronto salió un terrorista y empezó a matar con un arma automática, o sea, mucha gente, ¿no? Y hubo varios muertos y pues mucho trauma, y la televisión no dejaba de informar y de hacer el replay, o por ejemplo lo de las Torres Gemelas, no dejaban de hacer el replay de los hechos, una y otra vez nos pasaban la tragedia, la gente está pegada a las noticias. ¿Y qué es lo que causó a nivel colectivo? Muchas personas que ni siquiera estuvieron en el lugar experimentaron síndrome de estrés postraumático. ¿Sabían eso? De hecho, estoy tratando a 2 personas que tienen una ansiedad increíble a raíz de lo del COVID. Entonces, ¿de qué se enfermaron? ¿De estar viendo lo alarmante o realmente se están enfermando del virus? Porque aquí está pasando algo. O sea, ya aquí hay 3 antecedentes. Los estudiantes de medicina se enferman de las enfermedades cuando las estudian y ven todo lo mal que puede suceder. Los del maratón de Boston les dio síndrome postraumático y ni siquiera estaban ahí. Y ahora, pues, también lo de la pandemia. ¿Qué está pasando entonces? Entonces es más lo que vemos. Ojo, no estoy diciendo que el virus no existe, pero ¿cuál es el alcance? Si esto es lo que nos está afectando, y nadie está conectando los puntos, ¿cuál es el alcance de todo esto que está pasando, no? Bueno, seguimos. Seguimos. Un momentito, porque está como aquí. Entonces, el ensayar mentalmente algo es el camino para manifestar cosas. También lo vamos a ver en la visualización, pero es importante, ¿no? El ensayar mentalmente algo es el camino para manifestar cosas. De hecho, así es como entrenan a los jugadores del fútbol o del fútbol americano o de lo que quieran. Sientan a los entrenadores enfrente de una televisión
y le pasan todo el tiempo partidos del enemigo ganando, del partido oponente ganando. Y entonces ellos se van viendo haciendo lo mismo hasta que lo interpretan, hasta que lo hacen. Al pianista se le pone a ver grandes pianistas hasta que finalmente lo ejecutan. O sea, uno termina haciendo lo que uno va viendo. Y hay que tener, como dijimos, pues hay que tener sentido común para ver lo que uno consume con los ojos. Y no es nada más una película, es mucho más allá, es nuestra vida, nuestras emociones, nuestros pensamientos los que crean la realidad. Y bueno, el rabino Zamiro Cohen, en una de sus clases, nos habla de que el ojo, y esto viene en el Talmud, de que el ojo no nada más resta, también el rabino Dover Pinson en su libro, el ojo humano no solo recibe un rayo de luz, de hecho así es como vemos, con rayos luminosos que nos permiten ver, porque en la oscuridad no vemos, sino también los ojos humanos lanzan un rayo, ¿sí? Entonces no nada más nos afecta lo que vemos, también nos afecta cómo lo vemos. Dice Judith, ya comenzaron a alarmarla ahora con la gente del monkeypox. Pues yo como no veo las noticias, no me afecta en lo más mínimo, o sea, no sé ni qué es eso, porque yo no veo noticias. Pero bueno, esto ya es física cuántica y es el experimento de la doble rendija tan sonado, del que habla Greg Braden, del que habla Bruce Lipton, del que habla Joe Dispenza, del que hablaba Max Planck, etcétera, etcétera. De que, bueno, en este experimento se están lanzando electrones a través de una placa con dos rendijas, que es la imagen de la izquierda. Los electrones a veces se comportan como onda y a veces como partícula. Es decir, una onda pues es energía, ¿no? Es energía. Y la partícula pues ya es algo sólido. Entonces, pues ellos disparan sus electrones, salen como onda y llegan como onda. Salen como partícula y llegan como partícula. Pero hicieron un experimento, a ver si tengo aquí el puntero, donde había un observador de este lado, alguien que los observaba. Digo, lo estoy diciendo muy fácilmente porque ni yo lo entiendo hasta el final, no soy físico cuántico, pero sí lo suficiente como para poder replicarlo, ¿no? Entonces aquí tienen un ojito y resulta ser que cuando el experimento se realizaba solito, sin que los científicos tuvieran sus ojos ahí, sino atrás de un espejo, pues no pasaba nada, atrás de un vidrio no pasaba nada. Pero cuando uno de los científicos se coloca detrás de la doble rendija y empieza a ver los electrones que van pasando por la doble rendija, vieron que estas ondas de posibilidad, esa energía es una energía potencial. Nadamos, de hecho, en una sopa que es la sopa cuántica o el campo cuántico. Nadamos en una sopa de energía. Y dependiendo de lo que vemos, esa posibilidad se queda como posibilidad o se queda como un hecho que nosotros hemos colapsado esa onda en una partícula. Es decir, si yo no me puedo ver a mí terminando una carrera universitaria, entonces no voy a poder hacerlo. Pero si yo me veo con las capacidades, aunque esté en silla de ruedas, o aunque no pueda oír, o aunque sea ciega, lo que sea, Hasbe Shalom. Si yo me veo en la posibilidad de hacer algo, el simple hecho de pensar, de mencionarlo en la cabeza, te permite tener un pensamiento que te permite ver el evento. Entonces, esto se conecta pues con lo que decíamos la otra clase, ¿no? Con lo de Moshe Rabbeinu cuando las personas de Mitzrayim salieron. ¿Por qué Hashem no mandó a alguien de los mismos hebreos a sacarlos de Egipto? Pues porque no se veían libres, ni siquiera pensaban que existiera la posibilidad. Hubo que
traer a Moshe Rabbeinu, que venía con otra perspectiva de vida para que pudiera ver la posibilidad. Y bueno, el rabino Dober Pinson en este libro que es una joya, todos los libros de por sí son una joya, habla sobre eso, ¿no? Sobre que un evento que nosotros querramos en nuestra vida comienza con la posibilidad de poder verlo. Si no lo puedes ver, nunca va a pasar. Y hablando del rabino Dober Pinson, pues dice él que cuando tienes una imagen, esa imagen la vas a seguir viendo en tu realidad hasta que se manifiesta. De hecho, en su libro habla de una historia del Talmud, ¿no? Que en la época del rey Salomón, de que una pareja de reyes, me imagino que de África, tuvieron a un hijo blanco y vinieron a ver al rey Salomón y le preguntaron, oiga, ¿qué pasó aquí? Porque pues, nosotros somos negros, tuvimos un hijo blanco. Y entonces el rey Salomón, pues haciéndole preguntas, le dicen ellos, pues es que tenemos una estatua de mármol blanco en nuestra alcoba. Y cuando nos recostamos, pues no, o sea, la estatua está ahí y la podemos ver. Entonces, pues hay muchas historias del Midrash, por ejemplo, que hablando del Rabbi Ishmael Ben Elisha, que por cierto hoy es su Ilulá, hoy es su Yortzeit, Rabbi Ishmael Ben Elisha era Cohen en el templo y dicen que era guapísimo. Entonces que las señoras salían de la mikve para estar con sus maridos y que veían al Rabbi Ishmael Ben Elisha, luego iban a verlo para después estar con sus maridos porque era tan guapo que querían tener hijos guapos. O por ejemplo la historia de Jacob Avinu, ¿no? De que Labán le dice, no sé si sepan de las historias, pero de las historias de la Torah. Labán, que es el suegro de Jacob Avinu, le dice, pues quédate con estas cabras, y le da ahí unas poquitas cabras que estaban manchadas. Y Labán se queda con las que están de color bonito, con las que están cafecitas, negritas, blancas, o sea, más uniforme su color. Y le dice, pues tú te quedas con esas moteadas. Y pues le da así poquitas, y Jacob tiene 2 mujeres que mantener, ¿no? Pues Jacob, con ese poder, esa conciencia, si no tienes conciencia no vas a poder hacerlo. Tienes que tener la conciencia de que puedes hacerlo. Entonces Jacob con esa conciencia empieza a visualizar a sus cabras manchadas y estas se empiezan a reproducir así súper rápido y van sacando más cabras manchadas, pues hasta que las de Labán se quedaron en menor número que las de Jacob. Digo, son historias de la Torah, son las historias del Midrash, pero pues eso apuntan hacia el poder de nuestra imaginación y el poder de nuestros ojos, ¿no? Bueno, pues seguimos. Entonces, pues esto ya se sabe en psicología y es una de las bases de la psicología cognitiva conductual. Nunca vemos las cosas como son, las vemos como somos. También vale mucho la pena apuntarlo, ¿no? Entonces, pues las más de las menos son más opiniones personales que realmente la verdad, porque está el punto de vista de una persona, está el punto de vista de la otra y la realidad que a lo mejor tal vez no la conozcamos. Y bueno, me voy a meter más adentro. Sigue el rabino Dober Pinson en su libro Visualization and Imagery. Dice que la palabra hebrea Adam, o ser humano, viene de la raíz dimion, imaginación. Es decir, fuimos creados en la imaginación divina de tal modo que nosotros creamos nuestra realidad fluida a través de lo que imaginamos. No somos Homo sapiens, más bien somos Homo imaginus. Tal vez ahí está pues las bases de la meditación cabalística, ¿no? Una vez que tú visualizas, una vez que tú imaginas esas letras, una vez que las ves en tu mente, pues se reproducen en la realidad. En otro YouTube ya veremos acerca de cómo se comprueba que las letras hebreas pues
están íntimamente relacionadas con el universo, cómo con letras hebreas se crea el universo, y esto se comprueba matemáticamente hablando. Pero es una clase que realmente me tengo que preparar porque es muy difícil darla. Bueno, entonces lo que nos distingue de la demás creación es nuestra habilidad de reimaginar, revisualizar, reeditar nuestras vidas a pesar de lo que aparentemente percibimos. Y esto es tan difícil de hacer, tan difícil de hacer, porque generalmente nosotros estamos basados en lo que nuestros 5 sentidos nos dicen, y si no lo vemos, pues no existe. Estoy en el chat con mis compañeritos de psicología y hoy estaban hablando acerca de que si el coaching, que no, que hay puras mentiras, que no sé qué, que lo científico, solamente lo científico y nada más lo científico y solo los 5 sentidos dijeron. Miren, realmente tuve una tarde muy ajetreada, pero tenía ganas de decirles, ¿y si ustedes no saben de ciencia? ¿No? En alguna ocasión, creo que se los comenté hace un mes, o ya 3, creo que ya pasaron, tomé un taller de psicoterapia y mindfulness con un grande de la Universidad de Harvard, y y con todo el gusto compré su libro que sacó. Dio decepción, porque en el capítulo 2 venía, pues es que es culpa de nuestra evolución, porque descendemos de los monos. Y yo así de, en el mismo Harvard hay estudios donde dicen que no venimos del mono. Entonces, ¿qué está pasando con la información? ¿Por qué no se conectan, no? Y de hecho, me dio la oportunidad de hablar con él en un Zoom. Tuve el privilegio de hablar con él, pero desgraciadamente es tanta la información que le mandé la información de Greg Braden para que se ilustre, pero no les interesa porque es más fácil negarlo que realmente abrirse la posibilidad de estudiar. No le estoy pidiendo que se vaya a la India ni medite, nada más le estoy pidiendo que vea la evidencia científica que está presentando Greg Braden. No quiso. Y aquí es una cuestión de responsabilidad, sobre todo responsabilidad académica, porque está sacando libros que no reflejan la realidad. Y no reflejan la realidad porque no la puede ver, no la puede concebir aquí. Sí, y además es judío, por cierto, pero no, y no, y no. Entonces, pues bueno, cada quien, ¿qué les digo? Pero es serio, ¿no? ¿Qué cosas, qué cosas? Pues bueno, entonces, lo que nos distingue de la demás creación es nuestra habilidad de reimaginar, revisualizar, reeditar nuestras vidas a pesar de lo que aparentemente percibimos. Entonces, si estamos sufriendo ahorita en la vida, por poner un ejemplo, hay que imaginar cómo te gustaría que fuera tu vida, cómo te gustaría a ti ser. Lo primero es eso, ¿no? Porque luego no sabemos ni lo que queremos. Entonces, si no sabes lo que quieres, ¿cómo lo podemos hacer que esto pase? Bueno, Ralph Pinzón añade, asumimos que lo que ven nuestros ojos es absoluto. Sin embargo, más allá de la capacidad de escoger lo que vemos, tenemos la habilidad de escoger cómo lo vemos. Y esto se traduce directamente en cómo experimentamos la vida. Entonces, uno puede escoger ver al COVID como una gran tragedia. Por poner un ejemplo, porque podemos poner mucho. Podemos escoger ver al COVID como una gran tragedia o como algo que a los seres humanos nos abrió los ojos en muchos aspectos y que además nos permitió subir de nivel. ¿Cómo escogemos ver algún evento, el que sea? Dice, en un mundo saturado con imágenes externas, ahí les encargo a las que se la pasan en el Facebook, porque a veces te salen cosas que ni siquiera te gustan o que ni siquiera pediste, pero te saltó. En un mundo, y luego, por ejemplo, hay personas que luego juegan a los jueguitos de ¿qué dice tu personalidad? Este jueguito de name tests, que luego eso te lleva como que a virus y te sale cada imagen. Entonces, en un mundo saturado con imágenes externas
nuestros sentidos están continuamente invadidos con clipa, es decir, invadidos con capas de imágenes falsas y vacías que no necesariamente escogeríamos. Estas imágenes afectan negativamente la relación con nosotros mismos, con el mundo que nos rodea y con lo divino. ¿Alguien me puede poner en el chat, por ejemplo, un ejemplo de esto? Porque esto es muy serio. Es muy serio. La clipa es, nosotros emitimos una luz que se llama Ormakif, que es una interfaz con mundos superiores y que está científicamente probado también. Emitimos luz, ¿no? Un haz de luz alrededor de nosotros. Cada vez que tenemos un cortocircuito por nuestra forma de hablar, por nuestra forma de las emociones negativas, etcétera, esa luz se va tapando y entonces ya no podemos recibir esa conciencia, ya no podemos ver y además pues energéticamente nos hace daño. ¿Qué pregunta les hice? Ya se me fue aquí, es que son tantas cosas a recordar. Estas imágenes afectan negativamente la relación con nosotros. Ok. Por ejemplo, una imagen muy común por lo menos en la cultura mexicana, que nos hace daño y nos hace sentir así, con una autoestima así. ¿Cuál es? ¿La pueden poner en el chat? Algo que realmente nos haga daño al alma. Y que yo lo relaciono mucho incluso con las muertes que hay por violencia de género, con la mujer. Además. A ver, piénsele. Piénsele. En México y en Latinoamérica. Las oigo, las veo, las leo. Pues somos víctimas del machismo, ¿no? Pero ¿dónde se gesta ese machismo? Pues desde la cuna, yo creo. Desde que estás chiquita y te dicen que tienes que obedecer, y lavarle los platos al marido, yo qué sé, un tipo de eso, ¿no? El sometimiento al que estamos. Pero no todos los mexicanos no son educados así. Hay algo que Hasta ya cambió. Ya no es eso. Bueno, pues les voy a decir qué es lo que cosifica a la mujer. Gracias, Pati. Les voy a decir qué es lo que está cosificando a la mujer, dando una falsa idea de que a la mujer le gusta que le peguen, que la maltraten. La pornografía. Ya empiezan a juntar los puntos. El cerebro ve eso y lo interpreta como que a la mujer le gusta que se le pegue, le gusta que se le maltrate y además es de usar y tirar. Y además que la mujer tiene que tener un cuerpo de determinada manera y así ya sabes. ¿Sí se dan cuenta de la gravedad de la pornografía? Y pues, claro, es un mundo libre, cualquiera, que no sé qué, que no sé cuándo. Pero esa es una raíz que de ahí va saliendo todo, lo ven muy normal. Ahí está la telenovelas que deja muy poquito a la imaginación. O sea, ese es un ejemplo, pero hay así en los medios de comunicación, así, no me alcanzan los dedos. Está, por ejemplo, también lo de la pandemia. ¿Por qué ciertas poblaciones que no tienen celulares inteligentes, por ejemplo, como la población donde yo vivo, no hay celulares inteligentes, la gente no ve noticias, porque nosotros casi no nos enfermamos, porque tenemos un año sin tapabocas? Explíquenmelo. Y donde termina, yo vivo en la 12, en la 10 empieza el barrio chino. Ellos van con guantes y hasta el día de hoy con doble máscara, cuando ya ni siquiera es requerimiento. Explíquenme qué está pasando aquí. Entonces el virus es inteligente y de este lado sí, de aquel no. Ojo, no estoy negando que haya un virus, pero ¿qué está pasando colectivamente? ¿O es que ellos están pegados a la tele y yo no? ¿Sí van entendiendo? Hay que dimensionar esto porque no es la pandemia, no nada más es la pornografía, es en todas las áreas, exactamente. Es más miedo que otra cosa. Entonces, pues bueno, nada más quería puntualizarlo porque pues, hay que ser responsables de lo que consumimos, ¿no? Seguimos. Pues el seguido de Egipto.
La Torá menciona muchísimas veces el salir de Egipto. Y es que el salir de Egipto, y es que el salir de Egipto. ¿Por qué se hace tanto énfasis en eso de la salida de Egipto que pasó hace mucho y supuestamente ya no nos permea hoy en día? Bueno, pues la Torá es vigente hasta el día de hoy. Toda la Torá es vigente hasta el día de hoy porque nos aplica al día de hoy. En hebreo, la palabra paró, si agarramos Pei, Resh, Ain y esas letras y las mezclamos como si fuera una sopa, las cambiamos de orden, nos da la palabra afra'a o distracción. Es decir, que el área del cerebro, esto te va a gustar, Lisa. Así está nuestro cerebro, ¿no? El área del cerebro donde se localiza la distracción es aquí. El área del cerebro donde se localiza el centro ejecutivo, donde podemos pensar, tomar decisiones y darnos cuenta que no y pensar realmente, se encuentra en el lóbulo frontal. Es decir, que o estás aquí, porque no puedes estar en los dos. O pones atención, o estás en dos tareas a la vez, barriendo y escuchando una clase, pero estás poniendo atención a medias. Realmente, solamente se puede, cuando quieres poner atención plena a algo, tienes que dejar todo para poderle poner atención a eso. Por ejemplo, en una conversación. No puedes estar escuchando esta clase y además estar cocinando porque no le estás poniendo la misma atención que si te sientas a ver cada detalle. Entonces, ¿dónde creen que está el libre albedrío? El libre albedrío no está en paró, no está aquí en la distracción. El libre albedrío está aquí en el centro ejecutivo, donde tú pones atención, por eso es crucial. Por eso el mindfulness se trata de gestionar nuestra atención. Y gestionar nuestra atención, pues es una habilidad que hay que meterse al gimnasio de la atención. Meditar es como meterse al gimnasio, hacer gimnasia con tu cerebro. Porque si no vas a estar en Egipto, vas a estar en Mitzrayim. Dice Norma, la influencia del reggaetón, no, dice alguien ahí, la influencia del reggaetón, sí, horrible. Dice Norma, los medios de comunicación influyen en nuestras vidas y distorsionan todas las áreas de nuestras vidas. Pues sí, los medios de comunicación depende de cómo se utilizan, ¿no? Porque también pues, nos permiten tomar clases maravillosas. Y bueno, lo que les decía de lo de los esclavos, que no se podían visualizar saliendo de Egipto. Y la Torah nos dice en la Shema, "Velo taturu acharei einechem veacharei levavchem", y no se van a dejar ir por sus corazones y por sus ojos. Aquí, de hecho, aquí el Robert Pinson tiene algo acerca de eso, pero no quisiera leerlo porque si no, ya será en otra ocasión. Es que es mucho material. Y bueno, ahora llega nuestro adorado Greg Braden, que también es otro científico muy respetado de mi parte. Y pues él tuvo una conferencia ya hace unos años, y ya hace unos años él nos decía que estamos librando una batalla por captar nuestros pensamientos. Y ahí radica un gran poder, porque se van al subconsciente y porque además los pensamientos crean la realidad. Entonces, los mercadólogos lo saben. Las personas que inventaron Facebook lo saben. Los psicólogos lo saben. De hecho, ¿no recuerdan cómo se llama? Ay, sí, Lisa, con mucho gusto, claro que sí. De hecho, hay un, apúntenlo por favor, se los voy a poner aquí. Hay en Netflix, yo nunca veo, tengo Netflix, pero nunca lo veo, a no ser que sea algo que valga la pena, ¿no? ¿Cómo se llama? En inglés se llama The Social Media Dilemma. Así que seguramente en español pues es el dilema de las redes sociales. Así búsquenlo. Y ahí nos habla de todo este daño de las redes sociales. Imagínense, hay niños que desde los 13 años, desde los 12 ya tienen su Facebook. Entonces, como que no nos habíamos dado cuenta. Ay, perdón, se me cerró aquí la presentación.
Entonces, pues bueno, una vez más hablamos acerca de los medios, ¿no? De que la televisión tiene programación. Esa programación te programa. Y bueno, hay que administrar nuestra percepción. El 95% del tiempo estamos en modo subconsciente. No nos damos cuenta. ¿Se acuerdan del cerebrito? Estamos en modo distraídos, pero ese modo distraído no te permite utilizar tu libre albedrío. Y además, el 95% del tiempo, pues estamos con los programas que nos instalaron, con las creencias que nos dijeron y con las imágenes que vimos. Imagínense, yo le estaba diciendo a mi hija, oye, mamacita, fíjate que me gustaría que vinieras, mira mi sueño. Ay, a ver cuándo puedes venir a vivir conmigo a Nueva York. Aquí está el departamentito, puedes vivir aquí. O sea, ¿qué creen que me respondió? Que sí, ¿no? ¿Qué creen que me respondió? Algo que así como que no lo puedo creer. Me dijo, no, hombre, si Estados Unidos es bien violento. Oigan, pues perdónenme, pero México no es un jardín de rosas. O sea, la Ciudad de México hoy por hoy no es un jardín de rosas. Y donde yo vivo, gracias a Dios, es de las zonas más seguras de Nueva York porque tenemos nuestras propias patrullas. Estamos muy bien organizados. Y una de las cosas que yo les puedo decir, les puedo firmar, es que yo puedo caminar aquí a las 12, 1 o 2 y nada más se ve gente saliendo de una boda y caminando hacia su casa. O sea, no sé de qué me hablas. Aquí se roban una bicicleta y en 10 minutos agarran al ladrón y llaman a la policía de Nueva York. Entonces, pues cuando mi hija me dice eso, ¿qué le dije yo? Ay, hijita, ves mucho CSI, ves mucho de Law and Order, la ley y el orden, ¿no? y pues ella cree firmemente en eso. Entonces, pues ni hablar, ¿qué les digo? Bueno, sigamos. Entonces, pues hay que hacerse responsable de cómo vemos al mundo y las imágenes que uno ve. En la época de los Tanaim, que les dije que hoy era el aniversario luctuoso de Ishmael Ben Elisha y de Rabban Gamliel, ambos eran Tanaim, ambos eran de la época de los 10 mártires de cuando los romanos mataron a un grupo, a 10 Yehudim, a 10, 11 Yehudim. De hecho, los recordamos en Yom Kippur de lo grave que fue, ¿no? Rabí Tarfón, que es otro que mataron de una forma horrible que no quiero repetir, él decía que de todas las midot que uno tiene que trabajar, es decir, de todos los rasgos de carácter que uno tiene que trabajar toda la vida, porque tú puedes trabajar en tu enojo y en un año salir. Si te empeñas en trabajar en dejar de ser reactivo y enojón, en un año ya estás fuera, o 2, no sé, dependiendo. Pero algo que no se puede salir, que se tiene que trabajar hasta el último día de nuestras vidas, es cómo percibimos nuestro entorno. Tenemos una tendencia, by default, por defecto, de ver las cosas de modo negativo. Entonces, qué difícil, ¿no? Qué difícil es agarrar ese timón y tratar de voltearlo hacia ver lo bueno y recordar que también esto es para bien, que todo es para bien, ¿no? Dice Norma, yo tengo mucho miedo a los traficantes de niños, sicarios y policías por causas que han pasado en mi vida. Pues sí, pero ¿y si te enfocas al contrario de que Hashem está contigo y te protege siempre? ¿No? Tengo una amiguita que no es judía, pero me acuerdo que me dijo en aquello, Aileen me decía, di esto y repítelo para ti. Solo los que tienen buenas intenciones pueden verme. Entonces, pues hay que salir de esa esclavitud de nuestros miedos, porque el miedo es clipa, el miedo es secuestrante, el miedo es clipa, no sé cómo ponerlo. Y abraza tu poder, el poder de visualizar, el poder de imaginar. La calidad de nuestras vidas es directamente proporcional a la calidad de nuestras imágenes interiores y tu capacidad de visualización.
y sobre todo cómo nos vemos, porque los demás nos van a ver como nosotros vemos. Si somos una persona tímida, que no quiere ser vista, que se siente fea o que se siente no valiosa, así nos van a ver los demás. Entonces también hay que trabajar en nuestra voz interior. Y bueno, termino esto, déjenme ver el chat, dice Sara, todo el sistema, religión, política y demás está para programar a las personas y que no se puedan actuar con una decisión basada con juicio. Sí, sí. ¿Qué hacía el pueblo romano? Cuando los dirigentes del pueblo romano, y esto está en el libro de, luego les paso la referencia, habla de todo, de cómo la civilización ha adoptado los valores de la Torah y que no se han dado cuenta, pero los valores vienen de la Torah. Y dice, por ejemplo, que los griegos eran sumamente misóginos y nos los ponen como los grandes cultos de la historia, eran sumamente misóginos. Ellos solamente utilizaban la mujer pues para procrear, pero Platón decía, ¿no? Que el amor verdadero era entre dos hombres. A los niños que salían feos, pues los mataban y muchas veces simplemente abrían un jarrón grande, metían al bebé y lo cerraban y pues hay que se muera de hambre o los despeñaban. Entonces, eso no es moral. Luego los romanos para poder dominar, porque conquistaron vastos territorios, entonces para poder dominar a las personas que estaban bajo su reinado, pues les daban entretenimiento. Véase fútbol o TV y novelas, ¿verdad? Entonces de ahí salió de hecho el denle al pueblo pan circo, para que no se den cuenta que están dominados por nosotros, que en realidad son esclavos por su voluntad, porque pues eran más, el pueblo era más. Si se hubieran levantado contra ese gran ejército romano, si se hubieran organizado y se hubieran despertado, pues los grandes tiranos, en general a través de la historia, hubieran podido hacer algo. Pero pues está uno entretenido. Y entonces entretenido, pues no puedes ejercer ese libre albedrío y ese poder que tienes, ¿no? Déjenme ver. Clipa es algo como capas de impurezas, sí. Gracias, Belén, que a veces me queda un idioma así. Exacto. Pan y circo, dice Sara. Ya vamos a terminar, nada más me falta. Y miren qué bonito, casi la hora. Entonces, dice el doctor Bruce Lipton, que también es judío y es biólogo. Él es autor de un libro que se llama La biología de la creencia, porque nuestras células son lo que nosotros creemos y las palabras que nos decimos y las palabras que hablamos hacia uno mismo. Entonces, él dice, la vida, o yo puntualizo el universo, porque el universo es este campo cuántico, tiene todo en ella. Recuerden, para las que ya han tomado clases conmigo, que el campo cuántico contiene toda la información del universo durante todos los tiempos. Entonces, esta sopa en la que estamos nadando tiene toda la información que tiene que tener, pero solo vas a poder ver lo que tu percepción te permita ver. Es decir, que mis compañeritos de la maestría, los que están abogando por los 5 sentidos, van a poder ver solo lo que sus 5 sentidos les dicen. Ya no van a poder activar ese poder del corazón que tenemos. De hecho, incluso estuve platicando con uno de mis compañeritos y me dijo, no, eso suena a ondas del New Age, suena a misticismo. Y aquí puras cosas académicas, puras cosas científicas. Le mandé el libro de Rollin McCready. Le dije, aquí está el libro con toda la evidencia científica, con todos los datos duros. Póngase a leerlo. Ah, no, pues ¿cómo se va a poner a leerlo, verdad? Es más fácil decir que no, porque no lo puedes ver. Entonces habría que ver qué clipa tiene que no le permite ver más allá. Pero no porque el que tú no sepas no significa que no existe. Y pues gracias a Dios la ciencia cada vez más se va acercando a la Torah, ¿no? Entonces, pues con esto doy concluida la clase. Y pues ahora sí, voy a dejar de grabar para que se sientan más a gusto en compartir, en hablar, en decir, ¿qué les parece? Así que hasta aquí la grabación y bueno, se la voy a mandar nada más a esta chica que me pidió, la que vive en Suiza. Y entonces, pues te la mando, Lea. Bye.